o Elisheva que me ayuden con el link de Telegram en el chat. Ahí le encargo al equipo internacional que me ayude con eso. Entonces, sin más, pues vamos arrancando. Primero, una vez que nos den pues lo de Telegram ahí, en la propia publicación de Telegram sí tiene la opción de comentar, solo que no es como en WhatsApp, que uno deja el comentario ya, sino que tiene que ver la imagen y ahí dice comentar, dejar comentario. Pero al final abrimos aquí Telegram y les explicamos también al final de la sesión sin problemas. En cuanto nos digan los compañeros y compañeras de medios que estamos en vivo, le pediría a los compañeros y compañeras de tecnologías que nos ayuden a reproducir el video apenas estemos en vivo. Así que con eso arrancamos. Y a grabar la sesión, por favor. Y a grabar la sesión, es verdad. En vivo. Cuando me digan que está el video. Ok. ¿Me aguantas un segundito, Mau? Voy a dar la introducción. Les pedimos que pongan atención a las imágenes que vamos a ver. Vamos a viajar a 1776. Recordemos por un instante qué sabemos sobre la Declaración de Independencia. Condenas al rey Jorge III, la libertad de colonias y el paso a estados independientes, que había principios y derechos de los pueblos, pero ¿esto acaso incluía a todos los pobladores? Corre video. This is something altogether unexpected. Not only a declaration of our independence, but of the rights of all men. Now, this is well said, sir. Very, very well said. The Christian king of Great Britain has waged cruel war against human nature itself, in the persons of a distant people who never offended him, captivating and carrying them into slavery in another hemisphere. Yes, you lay the evils of slavery at the feet of the king, but you say nothing of slavery itself, sir. Now, surely, if the trade is outlawed but ownership is not, then those unfortunate Negroes still in servitude will become a more lucrative commodity. Well, that's not what I intended, Dr. Franklin. Slavery is an abomination and must be loudly proclaimed as such, but I own that neither I nor any man has any immediate solution to the problem. Oh, but 'tis no matter. The issue before us is independence and not emancipation. Dr. Franklin, this document is something our friends in the Congress will debate, but I would be very surprised if they will countenance an attack on slavery. Quedémonos en este instante de este debate de John Adams, Benjamin Franklin, Thomas Jefferson, y vayamos ahora a los procesos que nos permiten entender la otra historia de los Estados Unidos. La sesión 2, Revolución, Independencia, Constitución e Identidad. Comenzamos. Muchas gracias, Axel. Pues con eso ponemos un poco en contexto la sesión del día de hoy, que también será nuestra compañera, la doctora Erika Pani, quien nos acompañará también en esta segunda sesión de este diplomado, Revolución, Independencia, Constitución e Identidad. Ese es el tema que nos atañe el día de hoy y pediría entonces a nuestros compañeros de tecnologías que ahora sí nos ayuden con la presentación de PowerPoint. Para iniciar con la exposición de la doctora Erika Pani. Vamos a hacer una exposición y al final tendremos una ronda o varias rondas de preguntas y respuestas porque se quedaron algunas en el tintero de la semana pasada. Así que pues adelante, doctora, bienvenida y bienvenidos todos y todas. No, al contrario, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Y bueno, yo empezaría por dar voz a uno de los personajes que vimos en el video, que es este
John Adams quizás, si pensamos, ¿no?, que normalmente en las elecciones ganan, en las elecciones presidenciales de Estados Unidos, históricamente gana el candidato más alto y el que se supone es más guapo, un poco independientemente de lo que digan o dejen de decir, sería el que menos chance tendría de ganar, ¿no?, con Benjamin Franklin, que es un personaje, digamos, de muy atractivo, impresor, hombre que se hizo a sí mismo, que tiene estos calendarios súper populares en torno a Jack, ¿no?, este personaje que tiene una sabiduría y un sentido común que son muy seductores para los colonos británicos de esta época, y bueno, y el muy, muy seductor Thomas Jefferson, ¿no?, plantador sureño, que tiene todo tipo de talentos, es arquitecto, es inventor, y bueno, tiene, como dicen aquí, quienes están por primera vez leyendo la primera versión de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, tiene una pluma fantástica, ¿no? Tiene la capacidad de construir estas imágenes muy seductoras a través de las palabras, ¿no? Y quizás el más cerebral, el que tiene una experiencia, digamos, como abogado, como legislador más consistente, y que va a ser el segundo presidente de los Estados Unidos, es John Adams, que ya muy grande, ¿no?, ya de 83 años, en 1818, uno de sus corresponsales con quien se escribe le dice que qué fue la guerra de independencia, qué fue la Revolución Americana, ¿no? Y él dice, pues la Revolución Americana, ¿qué fue? Dice, ¿cuándo empezó? Es la guerra, y dice, no, la guerra fue destructiva y fue, digamos, transformadora, pero en realidad, dice, la revolución se hizo incluso antes de la guerra, y la revolución se hizo, dice, en la cabeza de los americanos, ¿no? Podemos pensar en esta guerra de independencia, en este proceso de independencia, como un proceso más largo, que rebasa este periodo de la guerra, que va de 1775 a 1783, como casi una culminación de un proceso, en muchos sentidos, como decía John Adams, mental, también sentimental, ¿no?, de cómo se siente la gente, cómo se identifica, que transforma a los habitantes de las 13 colonias en ciudadanos estadounidenses, ¿no? Y en ese sentido, creo que es un proceso bien interesante que nace, ¿no?, por un lado de la violencia, ¿no?, de esta guerra que involucra no solo a las colonias británicas de Norteamérica y a la metrópoli, pero también estas alianzas internacionales, ¿no?, sobre todo la intervención de Francia, que va a ser determinante para el triunfo de los colonos. Con Francia viene junto con pegado, ¿no?, por cómo funcionaba la política dinástica de la época, entonces reyes borbones en las dos monarquías. Entonces España también participa en la independencia de los Estados Unidos. Tropas novohispanas van a luchar en Florida, pero participan también estas naciones indias de las que hablamos la vez pasada, de los dos lados de la guerra. Es un proceso que conlleva una construcción tanto legislativa como institucional, y vamos a ver a los estados constituirse a través de textos escritos, que son los que ponen, digamos, las reglas básicas del juego político, que estructuran al gobierno, y que se supone son una ley más estable, que está por encima de la actividad legislativa cotidiana. También hay un primer esfuerzo por articular a estas 13 colonias que se llevaban muy poco, cuyas relaciones pasaban por Londres, no la una
con la otra, que en algunos casos existía enorme desconfianza, sobre todo de las colonias de Nueva Inglaterra y de las colonias del sur, ¿no? Para los sureños, los neoingleses eran unos santurrones, juzgones, pesados, aburridísimos. Para los neoingleses, los sureños eran unos frívolos, medio degenerados, estaba el tema de la esclavitud, etcétera, ¿no? Entonces, digamos, no solo falta de identidad común, sino incluso relaciones bastante tensas y en algunos casos hostiles. Y yo diría un cambio importante de cómo se piensa y cómo se habla de la política, ¿no? No solo la constitución de gobiernos republicanos a partir de un sistema monárquico, sino una manera distinta de pensar y de articular lo que hace al ejercicio de la política, de la autoridad pública legítima, ¿no? Los principios de soberanía, lo que quiere decir la Constitución, lo que es la representación política, cómo se define la pertenencia a la comunidad política, ¿no? Y esto, como comentábamos, pues es parte del proceso violento que sí, digamos, resquebraja estructuras sociales, pero yo diría sobre todo de este debate transatlántico que se da en la estela de la Guerra de 7 años y que va a anteceder y luego va a acompañar esta puesta con las armas en la mano, pero también con estos elementos, digamos, innovadores de legislación y de construcción institucional para romper los lazos los lazos imperiales que unen a esta región de América del Norte con la Gran Bretaña. Entonces, bueno, recordarán que ya hablamos la sesión pasada de esta guerra de 7 años que empieza, entre otras cosas, ¿no? El siglo XVIII es un siglo de guerras, de estas guerras imperiales que se explican por la rivalidad de las grandes potencias, pero digamos, quien prende la mecha es esta situación colonial en la que se están disputando Gran Bretaña y Francia parte de América del Norte, de este valle del Ohio, que pueden ver si pasamos a la otra, exacto. Entonces, si ustedes miran, ¿no? Está el rosita, ¿no? Que son las posesiones británicas. Estas son en disputa hacia el sur el Mississippi, hacia el norte el Ohio, y ahí es donde George Washington se mete con sus tropas y es esa chispa que echa a andar un conflicto que ya estaba, digamos, latente en esta región, ¿no? Y esta guerra que se desparrama, que afecta tanto a América como a Europa como a Asia, y que termina, lo habíamos comentado ya también la clase pasada, con la victoria de Gran Bretaña, y esto quiere decir para América del Norte una transferencia muy importante de territorio, ¿no? Como pueden ver en el mapa de junto, ¿no? Todo esto se vuelve rosita, todo esto se vuelve británico, y entonces lo que vemos es que Gran Bretaña gasta mucho más, o sea, Francia le invierte mucho menos a la defensa de sus territorios en América del Norte. Otra vez, estos territorios representan en cuanto a ingresos para las colonias francesas y británicas bastante menos que lo que reciben de otras colonias como las Islas Azucareras del Caribe, y Gran Bretaña, ¿no? Que era como esta potencia dominante, con una frontera muy larga con las posesiones españolas. Entonces esto pues es una ventaja porque pues España es este país, este imperio medio decadente, en constante crisis económica, pero eso también lo hace un vecino inestable, ¿no? Entonces él no está preocupada Gran Bretaña como si lo estaba con Francia junto, que es la gran rival,
pero teme, digamos, que la debilidad y la falta de confiabilidad, la posibilidad de inestabilidad en el imperio español le parece que es una amenaza, y además tiene una deuda muy importante, ¿no? Porque pudo llevar a cabo esta guerra, pudo triunfar sobre Francia y sus aliados, en muchos sentidos porque pidió prestado, ¿no?, a los banqueros de la City en Londres, y ahora tiene que pagar. Entonces, Londres, para hacer frente a estos nuevos desafíos, que son unos desafíos geopolíticos por un lado, de la hacienda pública, de las finanzas públicas por el otro, va a echar a andar una serie de políticas bastante innovadoras, que son políticas imperiales que tienen mucho sentido para resolver estos problemas en la escala del imperio, pero que van a ser percibidas por los colonos de Norteamérica como unas agresiones, como unas vejaciones, incluso en algunos casos como despojos. Entonces, ¿qué es lo que hace Gran Bretaña? En primer lugar, para tranquilizar y para estabilizar su relación con las naciones indias, porque una de las cosas que pasa durante la Guerra de 7 Años es, por un lado, la lealtad, el entusiasmo, la decisión de participar de los colonos británicos, ¿no? La decisión de formar milicias, de participar en esta guerra. De hecho, los colonos la miran como una guerra propia, le ponen otro nombre, ¿no? Es la guerra en contra de los franceses y de los indios, y su falta de eficacia, su torpeza, su falta de disciplina, etcétera. Entonces, por un lado, los colonos sienten que fueron muy patriotas y lo hicieron muy bien. Los comandantes británicos, los oficiales británicos sienten que pues con esas tropas era casi mejor no tenerlas. Los colonos americanos sienten que deben ser recompensados. Los oficiales británicos no sienten que haya ninguna razón para andar recompensando a estas milicias coloniales. Y la otra cosa que sorprende a los británicos es que naciones indias con las que tenían, digamos, un trato amable, que reconocían la soberanía del rey, frente a los colonos que están hambrientos de tierra, que quieren moverse hacia el oeste, etcétera, etcétera, hubo un número importante de naciones indias que cambió de bando y apoyó a los franceses, ¿no? Entonces, Londres quiere evitar que esto vuelva a suceder. ¿Cómo hacerlo? Traza esta línea roja que ustedes pueden ver ahí, ¿no? Donde dice British American Colonies, ¿no? Y esa línea sigue la montaña de los Apalaches, ¿no? Y dice, bueno, esta es la línea de demarcación, la trazan en 1763 y dicen, aquí es el límite de la colonización británica en estas colonias norteamericanas, ¿no? No pueden moverse hacia el oeste los colonos, los súbditos británicos, perdón, del rey, ¿no? Para no invadir, enfrentarse con las naciones indias, ¿no? Entonces, esto es una medida que va a, ¿no? Que geopolíticamente, diplomáticamente tiene mucho sentido, pero que va a irritar a los americanos, a los británicos de Norteamérica, desde a los más ricos, ¿no? ¿Por qué? Porque en muchos casos lo que hacían las élites coloniales era comprar tierras, invertir en comprar tierras en el oeste, en estas zonas todavía por colonizar, y luego venderlas a estos migrantes, ¿no? La otra es a los hombres comunes y corrientes, ¿no? Ya para el siglo XVIII, América del Norte es descrita por migrantes tanto de Gran Bretaña, ¿no? Ingleses, escoceses, irlandeses, pero también alemanes, holandeses, que
se sienten que no tienen ninguna oportunidad en su país de origen de dirigirse a las 13 colonias que describen como el mejor lugar para la gente pobre. ¿Por qué? Porque la posibilidad de volverse propietarios de tierra es una realidad, ¿no? La idea es que, bueno, puedes ir, de hecho, la gente se endeuda, ¿no? Tienen esta relación de trabajo no libre con quien les paga el boleto del barco, y bueno, el viaje no se vayan a imaginar que están los boletitos porque no funcionaba así, pero no importa. Entonces, quien les paga el viaje y luego trabajan unos años en estas propiedades, granjas, pueden ser incluso talleres, y luego con ese juntan dinero, pagan su deuda, juntan dinero y se pueden ir hacia el oeste y comprar tierras, ¿no? Entonces, esta línea de demarcación cierra esa posibilidad. Entonces, también es sentida como una enorme traición y una medida que los despoja del futuro de mayor prosperidad con el que estaban soñando y que además, digamos, por el que han trabajado. El otro tema es el de la hacienda pública, ¿no? Gran Bretaña tiene estas deudas importantes que tiene que saldar para mantener el buen crédito, y la población de Gran Bretaña, ¿no? Del Reino Unido, es de las poblaciones que más pagan impuestos ya, digamos, en este espacio atlántico, porque sufragaron la guerra, y la sensación por parte de los funcionarios de gobierno es que no se les puede pedir más a esta población. Los colonos británicos en América del Norte son de los que menos pagan impuestos, ¿sí? Y entonces ahí se ve, como se dice ahora, una área de oportunidad, de cómo además, ¿no? Se ha invertido mucho en la defensa de estas colonias, hay que mantener en este nuevo espacio en donde pues sí, Gran Bretaña es dominante, pero está muy expuesta, hay que mantener las tropas, esto cuesta, y ese costo, dicen ellos, pues que medio lo sufraguen, ¿no? Los colonos americanos. Y bueno, tratar de también contrarrestar el contrabando, que es una actividad muy prevalente en la época y otra vez en la que están involucrados tanto los pequeños contrabandistas, ¿no? Que compran cosas en el Caribe y luego llegan y las meten de manera ilegal sin pagar impuestos, como los grandes comerciantes. Los grandes comerciantes pasan parte de su comercio por las aduanas y otra parte importante, ¿no? Se la llevan a otros lugares para no tener que cubrir los impuestos. Entonces, ¿qué va a hacer la corona británica? Va a decir, bueno, vamos hasta ahorita, lo único que pagan estas colonias son los aranceles, ¿no? Son los impuestos por importar o exportar a Londres. Vamos a tratar de imponerles un impuesto directo, ¿no? Y lo que dicen, bueno, lo que van a tener que pagar los colonos británicos es el impuesto del timbre, que es un impuesto muy común en la época. En Nueva España es de lo más frecuente, y lo que son unas estampillas que tienes que pagar cuando notarizas un documento, cuando mandas una carta, cuando, imprimes y vendes un periódico, cuando notarizas una escritura, y incluso cuando compras cartas para jugar, ¿no? Es un impuesto sobre el papel que se paga comprando estas estampillas, ¿no? Entonces, es un impuesto relativamente bajo, es un impuesto que se paga, digamos, en el momento de la transacción, con lo cual tiende a ser menos oneroso que te digan que, ¿no? Que debes tanto una vez cada tres meses. Y es un impuesto muy común para franceses, españoles, ¿no? Los súbditos de estos imperios atlánticos. Para la enorme
sorpresa del gabinete de Jorge III y de los parlamentarios que votan estas medidas, la reacción de los colonos va a ser muy fuerte, ¿no? Va a haber una lluvia, una multiplicación de, por un lado, panfletos muy sesudos, ¿no? Que bajo la bandera de lo que son los derechos de estos ingleses nacidos libres, entonces, eso que Adams va a describir como la revolución en la cabeza de la gente, empieza con una defensa de los derechos como ingleses, no los derechos en abstracto, no, los derechos que tienen por ser ingleses y por haber nacido libres, ¿no? Y a lo que se abocan estos es a decir, los impuestos no son todos iguales, ¿no? Entonces, el Parlamento y el rey, o sea, la reunión del Parlamento y el rey son los soberanos, tienen derecho a poner leyes que debemos acatar todos los que vivimos bajo este gobierno, pero hay impuestos legítimos y hay impuestos ilegítimos, ¿no? Entonces dice, bueno, los impuestos que ellos van a llamar externos, o sea, los que son sobre el comercio entre metrópoli y colonia, dice, son buenos, porque además son lo que caracteriza a este imperio británico, que es distinto a los demás, que son feos, opresivos, que imponen religión, que tienen un gobierno que metropolitano, ajeno a la gente. Nosotros somos un imperio comercial, no un imperio político, y esto lo hace un imperio benévolo, ¿sí? A nosotros no nos unen los lazos de la opresión política, no nos unen los lazos del dominio, nos unen los lazos, dice, del dulce comercio. Los impuestos directos son impuestos internos y esos solo son legítimos si los votan los representantes de quienes los van a pagar y se gastan en cosas que estos representantes, como portavoces y defensores de los intereses de sus representados, proyectan, ¿no? Entonces, los colonos pagan impuestos directos para sus colonias, para, ¿no?, la defensa de si hay un conflicto con los indios, para construir caminos, para tener un cuerpo de bomberos si no son todos voluntarios, etcétera, 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 ¿no? Entonces, en ese debate, lo que contestan los que defienden la postura del Parlamento es, pero ustedes están representados en el Parlamento. El Parlamento representa a todos los súbditos de la corona británica, de Jorge III en este caso, ¿no? Y lo que dicen los colonos es no, absolutamente no. Nosotros no votamos por esos representantes, ¿no? Entonces, el votar para el Parlamento, que era algo que no había interesado a los colonos británicos. De hecho, lo que a ellos les gustaba hacer era mandar estas especies de embajadores, de representantes de las distintas colonias. Benjamin Franklin había sido uno de ellos muy hábil, ¿no?, que conocía muy bien Londres, la grilla, etcétera, que conseguía lo que tenía y preferían eso que tener elecciones. Tenían elecciones para su propio para sus asambleas coloniales. Entonces empiezan a decir, nosotros no estamos representados, no hacen esta diferencia entre la representación virtual. Edmund Burke, por ejemplo, dice, no, pero claro que están representados, es una representación virtual de toda la propiedad del reino y nosotros nos fijamos que no vaya a haber abusos, que no se esté vejando a los propietarios, etcétera, etcétera, cuando se les impone, cuando se tasan para el ingreso de la monarquía. Y los colonos británicos empiezan a decir, no, si tú no votas,
no es tu representante, y de hecho, incluso si votas por él y tiene que cruzar el océano, y entonces no le vas a poder llamar la atención, si le escribes una carta se va a tardar un mes para llegarle, no va a estar bajo nuestro ojo vigilante. Entonces tampoco es un representante real. Y entonces este debate, digamos, se va calentando y los terminan diciendo, ¿no? Hay una carta muy interesante, una serie de cartas que son las cartas de un granjero de Pensilvania, escritas por uno de los más encumbrados abogados de Filadelfia, pero bueno, también, ¿no? Es interesante que los que quieren resistir, los que quieren reformar, no están hablando como los sabios, los miembros de la élite, sino como la gente común y corriente, en este caso el granjero de Pensilvania, dice, sí, este texto que circula mucho, dice, bueno, si nosotros permitimos que un gobierno en el cual no estamos representados meta la mano a nuestra bolsa y saque, aunque sea, ¿no? Un penique, un shilling, no somos, dice, no estamos en mejores condiciones, dice, que los campesinos franceses que tienen zapatos de madera y pelo enmarañado. ¿Sí? Esta idea de que la política metropolitana los está reduciendo a un estatus, digamos, de hombres sin libertad, sin cultura y eventualmente sin la prosperidad mínima para estar, ¿no? Vestidos, peinados y calzados de manera decente, ¿no? Entonces, es donde se fragua, digamos, uno de los que va a ser los lemas de la Revolución Americana, que es que la imposición, o sea, el establecer impuestos sin representación, es igual a la tiranía, y esta idea de que lo que está haciendo el Parlamento con el rey es transformar a los colonos de América del Norte en esclavos. Entonces, si pudiéramos ver la próxima imagen. ¿No? Entonces, bueno, aquí lo que vemos es de un lado el timbre, ¿no? Eso es como se veía el timbre que uno compraba y le pegaba a los documentos o a los periódicos o que iba uno, que compraba uno o formalizaba uno. Y del lado derecho esta caricatura, ¿no? En donde se dice, ¿no? Este es el timbre, el fatal timbre, ¿no? Y entonces la política del Parlamento, que como les digo, y del rey, que está pensada para salvar la estructura imperial, es muy criticada y se siente como una agresión en contra de las colonias, ¿no? La agresión percibida lleva a los miembros de la clase política, ya acuérdense, ¿no? Habíamos visto, bueno, como tienen elecciones periódicas, como tienen actividad legislativa, tienen un grupo, una clase política que tiene experiencia, que es reconocida como tal por los habitantes de la colonia y particularmente por los votantes, empiezan a movilizarse y empiezan a hablar de la necesidad de unión entre las distintas colonias. Si pudiéramos ver la próxima imagen, por favor. Muchas gracias. Entonces, esta es una también caricatura que aparece en uno de los periódicos que imprime Benjamin Franklin, ¿no? Entonces, unámonos o sea, unirse o morir, ¿no? Ya está, ¿no? Nueva Inglaterra, Nueva York, Nueva Jersey, Pensilvania, etcétera, Carolina del Sur, ¿no? Entonces, esta idea de que hay un enemigo, siguen insistiendo mucho en que no se les puede tratar así porque ellos son ingleses y porque son súbditos del rey y porque son muy leales y lo reconocen. Y sin embargo, sí hay esta idea de, bueno, hay una política en contra de nosotros, tenemos que responder a esta política de manera unificada. Y lo que vemos también es que
entonces esta necesidad de unión se va a traducir en la convocatoria a un Congreso Continental que presente al rey la postura unida de las colonias y la formación de estos comités de correspondencia en las asambleas coloniales que van a estar en contacto constante con las demás, ¿no? Y este debate que sigue y que va a ir transformando poco a poco el debate político, ¿no? Entonces, el argumento de que lo que se les está haciendo es anticonstitucional, que va en contra de la Constitución británica, ¿no? La idea del gobierno mixto, del gobierno equilibrado, donde los distintos elementos de la comunidad política se contraponen los unos a los otros para que no haya violaciones de derechos, etcétera, etcétera. Dicen, bueno, ese equilibrio parece estarse rompiendo. Entonces, no podemos confiar solo en estas estructuras, ¿no? En este legado ancestral de leyes, de normas, sino que se necesita algo, ¿no? Que sea más eficaz para detener estos abusos del poder. Se necesita poner por escrito lo que pueden hacer los gobiernos, cómo tienen que organizarse y qué derechos tienen los que viven bajo este gobierno, qué derechos tienen los gobernados por escrito para poderlos reclamar. Y así es es en este momento que cambia la idea del gobierno constitucional como este gobierno equilibrado a un gobierno, a un texto que es el que define, como decíamos, las reglas del juego político, ¿no? Y este también de la representación como no la selección de una persona que tiene habilidades especiales, educación refinada, los medios para moverse de un lado al otro del océano para poder darle voz a los intereses de la comunidad colonial, sino la idea de que a la comunidad colonial lo tienen que representar gentes que ellos votan, que ellos vigilan y que se parecen a ellos, ¿sí? O sea, el poder espejear de la manera más precisa posible a la comunidad que representan. No el poder, no esta idea de que el representante es alguien mejor, ¿no? Que se filtra y que quien sale de ese proceso es un líder, sino la idea de que el que se va a votar por el que mejor va a poder decir lo que a ti, colono, te interesa y te importa. Y de manera importante, ¿no? Este debate, esta manera de repensar la política, se hace de cara al público y se usa un lenguaje que pretende movilizar, que pretende vigorizar la resistencia y que va a servir como incentivo para la movilización popular, ¿no? Esta idea de que lo que está pasando no es un ajuste de las leyes y la política del imperio, sino un ataque peligrosísimo a los derechos de los colonos, va a hacer que estos temas importen al ciudadano de a pie que va a buscar resistir y oponerse a esta nueva política. Entonces, si pudiéramos ver las siguientes imágenes, pues bueno, aquí tenemos, ¿no? Se organizan estas manifestaciones a veces espontáneas, a veces movidas por estos cuerpos permanentes, los hijos de la sociedad, los hijos de la libertad, perdón, las asociaciones de mecánicos de la ciudad de Nueva York, de la ciudad de Boston, y que ven como blanco de su ira a los representantes del monarca que pretenden cobrar impuestos, ¿no? Entonces aquí los vemos siendo quemados en efigie. La lona esta dice, ¿no? La locura de Inglaterra, la ruina de América, ¿no? Esta idea de que la prosperidad no es una prosperidad ya compartida, sino que
está la metrópoli abusando de las colonias. La que sigue. Entonces, en un espacio mucho más chiquito, ¿no? En un pueblo en New Hampshire, que es una colonia menos poblada, menos próspera, etcétera, pero igual, ¿no? La reunión de grupos populares se lleva en un ataúd la libertad de estos ingleses nacidos libres que están siendo vejados. Otra vez la representación de el que viene a cobrar el impuesto. ¿Y la que sigue? Pues bueno, aquí, ¿no? Muy claramente, además, la asociación de la política británica con una jerarquía de clase dentro de las colonias, ¿no? Aquí vemos, ¿no? Están quemando en efigie a un cobrador de impuestos, pero quienes van aquí adelante son Thomas Hutchinson y su hermano, ¿no? Que lleva esta especie de cetro. Se le cae, ¿no? A Thomas Hutchinson la peluca. Estos hombres son neoingleses, son gobernantes, digamos, de la colonia, nombrados por el rey, pero que, digamos, lo que se pensaba es que, bueno, son reconocidos como miembros de la misma comunidad política, y lo que vemos aquí es cómo esta idea de que están del mismo lado se resquebraja, los, digamos, miembros de las clases populares versus los miembros de estas clases acomodadas que empiezan a vincularse con el dominio, con el yugo, digamos, colonial. Entonces, esto también, digamos, esta resistencia la vamos a ver en movimientos populares y en la vida material, en los objetos que los colonos británicos usan todos los días, ¿no? Entonces, ¿se acuerdan que la vez pasada hablamos de cómo los productos de la Revolución Industrial Británica, que tienen más colores, que son colores más vivos, que puedes escoger entre muchas cosas distintas, que tienes, ¿no? El té que viene de la India, y para tomar el té que viene de la India tienes que tener que la jarra, que la taza, que el escurridor, ¿no? Y como son bienes de distinción y bienes que hablan de una comunidad transatlántica, ¿no? Entonces, cómo eso se va a ir resquebrajando en estos años. Si pudiéramos ver la próxima. Entonces, bueno, aquí lo que vamos a ver son 3 jarras de té, ¿no? Entonces, el té muy simbólicamente, muy cargado emocionalmente, ¿no? Como esta bebida de refinamiento y distinción. Entonces, aquí vemos una tetera hecha en América, ¿no? Ya con de estos colores, estos diseños que son muy vistosos, en donde se protesta en contra de la ley del timbre, ¿no? La ley que impone el impuesto del timbre. La que sigue, ¿no? Esta es una celebración, y aquí es muy posible que la tetera en sí se importó, ¿no? Vemos ahí esta cosa más sofisticada, ¿no? La nariz, la trompa de la tetera tiene la forma de una rama de árbol, ¿no? Entonces sí es una cosa más acabada, que es muy posible haya sido hecha en una fábrica de cerámica en Gran Bretaña, pero pintada en las colonias, en donde no se celebra que se haya echado para atrás el impuesto del timbre, ¿no? O sea, dada la respuesta que los británicos consideran totalmente poco razonable, inesperada, ilógica, incomprensible, bueno, dicen, bueno, les quitamos el impuesto del timbre, y esta tetera lo refleja, lo celebra. Si pudiéramos ver la que sigue. Y bueno, esta es otra tetera, yo creo que muy bonita, en donde lo que dice es, ¿no? Salud para el enfermo, honor al valiente, éxito al amante, al galán, y libertad al esclavo, ¿no? Entonces, lo que vemos también es que este debate
en donde no se están discutiendo que el impuesto está demasiado alto, que la gente no está acostumbrada a pagarlo y entonces habría, sino la maldad del impuesto, lo vejatorio que es el impuesto, cómo los parlamentarios están aplastando con sus botas las libertades y los derechos de los colonos. Entonces, el debate y el pleito se vuelve un debate de principios, no un debate de política pública en donde se puede transar y negociar, ¿no? Aquí es un debate sobre principios en los cuales no se puede transar y negociar, y creo que se ve, ¿no? En este producto artesanal, ¿no? En donde ya se está hablando no de cosas prácticas, sino de estas cosas, de estos principios abstractos poderosos, y en donde, no solo, o sea, si uno está reclamando libertad, si uno está diciendo que si te cobran impuestos que no, a los cuales no accediste, es el equivalente a la esclavitud, en una región en donde hay esclavos de verdad, pues tiende a ser un discurso bastante desestabilizante. El otro aspecto mediante el cual los bienes de consumo, los bienes materiales, se convierten en objetos simbólicamente muy importantes, pero también en mecanismos de resistencia, ¿no? ¿Por qué? Porque si los objetos de importación de la metrópoli son tan apetecidos, tan, digamos, deseados y tienen este poder, digamos, de distinción, pues van a poder ser utilizados para marcar la distancia con la metrópoli, ¿no? Entonces, lo que vamos a ver en perdón, en las distintas colonias es una transformación del consumo en una expresión de la resistencia y de la protesta. Si pudiéramos ver la que sigue. No, bueno, perdón. Entonces, el debate, como les decíamos, empieza a volverse más álgido, ¿no? Entra con estos principios de abstractos, de honor, libertad, etcétera, etcétera. Y lo que vamos a ver es una tensión creciente entre los representantes del poder real y los colonos, ¿no? Los habitantes de las colonias, ¿no? Entonces, en los lugares en donde hay tropas británicas, bueno, todo el mundo es británico, pero en donde hay tropas realistas, puede haber estos encuentros que pueden tener resultados muy deplorables, como es el caso de la masacre, de Boston, que se da en 1770, en el que hay un grupo de un destacamento de soldados que está paseándose por Boston y se topan con un grupo de estos movilizados que están, digamos, en plena resistencia y en plena protesta en contra de los abusos del Parlamento y de la corona. En algún momento uno le avienta una piedra a estos muchachos y empieza, aparentemente uno de los soldados dispara, no queda claro si sin querer o a propósito, y se hace una trifulca en la que mueren, perdón, tres colonos, ¿no? Interesante aquí, ¿quién va a defender los soldados son arrestados y van a ser juzgados en una corte de la colonia de Massachusetts, que es, ¿no?, lo que se estilaba, estaban bajo la jurisdicción del gobierno de Massachusetts, y el abogado de los soldados va a ser John Adams, ¿no?
que considera, a pesar de que él es ¿no? Los que se empiezan a llamar patriotas, ¿no? Que son los que defienden los derechos de los colonos, y sin embargo dice, bueno, una de las cosas que tenemos que defender entre estos principios y estos derechos que tenemos como ingleses nacidos libres es el derecho a un juicio justo, en donde entre además un jurado, ¿no? Entonces la mayoría de estos soldados van a ser encontrados inocentes, pero sí va a haber tanto el oficial como unos que no queda muy claro, como les digo, quién fue el que disparó, sí van a ser encontrados culpables. Otros incidentes que llevan a una mayor tensión son la quema de un barco que se llama el Gaspé. Si pudiéramos ver la otra, se los pongo en el chat. En 1772, si pudiéramos ver la imagen que sigue. Entonces, bueno, este es un barco de un contrabandista que viene cargado de contrabando y que es capturado, ¿no? Por los barcos del almirantazgo y que va a ser incendiado por no quererse entregar, ¿no? Entonces, otra vez, es una agresión, es una violación a la libertad del mar, no sabían lo que estaban pasando, no hubo debido proceso, etcétera, 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 ¿no? Otra de las cosas que hace la corona que les parece terriblemente vejatorio es que se hace más sofisticado y más eficaz la vigilancia de las costas y de los puertos, ¿no? Para que haya menos contrabando. Lo que pasaba en una sociedad en donde el contrabando era una práctica habitual y benéfica para la sociedad, porque abarataba los productos, se atrapaba a los contrabandistas, se les llevaba a juicio, el jurado eran miembros de la comunidad de estos contrabandistas y normalmente el jurado encontraba que estos hombres, en algún caso alguna mujer, no eran culpables. Entonces, lo que deciden con esta nueva ley del almirantazgo, la corona británica, es, bueno, si el delito es un delito de contrabando, lo vamos a juzgar en otro lugar. Y esto es considerado también terriblemente violatorio del derecho que tiene todo inglés nacido libre a un juicio por jurado. Y bueno, la gota que derrama el vaso es el evento que sigue, que si pudiéramos ver la imagen, que es lo que se conoce como la fiesta del té de Boston, que se lleva a cabo en diciembre de 1773. ¿No? Entonces aquí es bien interesante, sobre todo si pensamos que ahora, ahora ya como que han desaparecido en la vorágine de las noticias de los últimos años, pero la idea romántica que rodea esta idea de la fiesta del té como un momento de resistencia en contra de la imposición arbitraria de impuestos. Y el caso del té es distinto y, como les digo, creo que bien interesante. A ver, entonces, una vez que se quita el impuesto del timbre, pues la corona sigue necesitando aumentar los impuestos, no los puede aumentar allá, decide que los tiene que aumentar en América y entonces le pone impuestos a ciertos bienes de consumo. Le pone impuestos al plomo, le pone impuestos a la pintura, le pone impuestos a los textiles, le pone impuestos con el té. Otra vez, la corona tiene que equilibrar distintos sectores del imperio. Entonces, Inglaterra tiene, Gran Bretaña tiene una colonia en la India, que es la fuente de este producto colonial apreciadísimo que es el té.
La India es una colonia de compañía, ¿no? Igual que Massachusetts, ¿no? Se forma una compañía, le dan la concesión y es quien gobierna este espacio del imperio. Y la Compañía de las Indias Orientales le está yendo muy mal. Entonces, lo que hace la corona es que la compañía normalmente tenía que llevar el té a Inglaterra, en Inglaterra pagar impuestos y de ahí lo llevaba al resto del imperio. Y le dan permiso a la compañía de no pasar por Londres y pagar impuestos e irse directamente a las colonias británicas en el Nuevo Mundo. Y esto abarata de manera importante este té que viene de la India, vendido por la Compañía de Indias Orientales, pero no le conviene nada a los importadores de té, que lo que hacían era comprarlo sin pagar impuestos a los holandeses o incluso a los portugueses y luego venderlo de contrabando en las colonias, ¿no? Entonces, a pesar de que lo que están haciendo aquí es hacer el producto más barato, se va en contra de los intereses de los comerciantes, locales que se movilizan en contra de la venta del té de la Compañía de las Indias Orientales. Cuando llega el barco, lo detienen, no le permiten desembarcar y en la noche un grupo de hombres disfrazados de nativos americanos se sube al barco y echa el té por la borda, ¿no? Aquí, como lo vemos en esta imagen, ¿no? Lo cual es, de manera interesante, va a provocar el rechazo de muchos de los patriotas de otros estados, entre ellos Benjamin Franklin, George Washington, que dicen, bueno, ¿cómo pueden haber hecho esto en contra de la propiedad de otro súbdito del rey, de otro miembro del Imperio Británico, ¿no? La respuesta de aquí de Londres, de Jorge III, va a ser muy, digamos, intransigente, inmediata, y ahí sí no va a haber negociación posible, como sí la hubo en el momento del impuesto del timbre. Y lo que hace la corona es retirar, cerrar el puerto, quitar al gobernador civil, que es este pobre Thomas Hutchinson que vivía perseguido por las calles, y poner a un gobernador militar, que es Thomas Gage. Si quieren, aquí que no, digo, por si alguna vez se lo cruzan y no saben quién es un general, es el gobernador militar de Massachusetts, y el retiro, ¿no? Les quitan el permiso a la colonia de Massachusetts de tener gobiernos municipales, ¿no? Que son representantes, y la asamblea colonial, ¿no? Entonces, para los colonos de Massachusetts, pero también para los colonos de otras colonias, estas van a ser descritas como las leyes intolerables, como un abuso absolutamente inaceptable, y se escribe, digamos, al rey ofreciéndole, ¿no?, la obediencia, la lealtad, pero exigiendo, ¿no?, que se deje de violar estos derechos esenciales, que además son percibidos como una violación a los derechos de todas las colonias, porque está esa vulnerabilidad, ¿no? O sea, si el rey puede decidir que de un día para otro no va a haber gobierno representativo, si se lo hace a Massachusetts, se lo puede hacer a cualquiera de las otras colonias. Entonces, el Congreso, que se había dedicado a presentar estos mensajes de reconciliación, de protesta, pero de obediencia al Parlamento y al rey, decide tomar 2 acuerdos para quebrantar, ¿no?, la relación colonial, ¿no? Lo que dicen es, a ver, nosotros somos parte de un imperio comercial, lo que la salvia, ¿no?, la sangre de este imperio, lo que lo mantiene vivo, es el comercio
es el comercio transatlántico, y lo que vamos a hacer es dejar de comprar y de consumir productos metropolitanos, ¿no? Entonces toman un acuerdo de no importación y un acuerdo de no consumo en 1774, ¿no? Entonces, bueno, para que funcione el acuerdo de no importación, pues quien tiene que acceder, ¿no? Quien tiene que colaborar, pues son los comerciantes. Además son los comerciantes de productos ultramarinos, ¿no? Que pensamos son pues los comerciantes más prósperos, que tienen sus barcos, que tienen sus almacenes, etcétera, etcétera. Entonces, un grupo relativamente pequeño. Una parte importante está involucrada en esta resistencia en contra de lo que se considera son los abusos de la colonia. El otro es más difícil de implementar. ¿Por qué? Pues porque es la gente común y corriente la que tiene que decidir que no va a consumir productos importados, ¿no? Otra vez, con el valor simbólico que tienen los productos que vienen de la metrópoli. Entonces, hay toda una, ¿no? Otra vez se movilizan estos distintos grupos pidiendo que no se usen telas importadas, sino que se vuelva a, ¿no? tejer, que se vuelva a hilar, que se vuelva a recurrir a la tela doméstica. Se hacen peticiones, ¿no? Insistiendo en que es muy importante que la gente no se comprometa con el no consumo, ¿no? Entonces, también lo que significa el firmar, ¿no? Tomar postura como individuo frente a la política metropolitana, ¿no? Que sepas o no sepas escribir. Son poblaciones que tienen una tasa de alfabetización muy alta, digamos, para la época, pero, digamos, no es que puedas o no puedas firmar. Puedes firmar con una cruz, pero si es esta toma de postura abierta y, digamos, permanente, en tanto que ahí está tu firma, y bueno, y que involucra no solo a los hombres, sino quizás de manera más destacada a las mujeres, ¿no? Entonces, crea la estrategia de resistir a través de los bienes de consumo, politiza, ¿no? A una población que no necesariamente estaba politizada y que incluye, digamos, a las mujeres. Entonces, si pudiéramos ver las siguientes imágenes. Entonces, hay toda una campaña de que uses, ¿no? la tela local, que pues es menos vistosa, los colores son, ¿no? con tintes naturales, entonces la verdad es que son menos interesantes que las cosas rojas, azules, ¿no? Acuérdense el cuadro de John Copley que vimos, ¿no? Con su turbante rojo, su bata verde de seda. Bueno, aquí es una cosa mucho más modesta, mucho menos vistosa. Y también hay estos esfuerzos por intimidar a la gente en la calle, ¿no? Si lo ves comprando té, si lo ves usando ropa importada, pues la acción popular, digamos, en contra de estos traidores, ¿no? Lo que vemos en la imagen es este hombre que ha sido capturado, le han puesto chapopote y luego le han puesto plumas, cosa que era una cosa muy terrible, o sea, como que suena chistoso, pero la verdad es que era una cosa muy terrible que muchas veces terminaba con la muerte. Y bueno, la tetera, ¿no? Otra vez representando esta relación tan conflictiva simbólicamente entre la metrópoli y las colonias. Si pudiéramos ver la que sigue, ¿no? Y este es un grabado inglés, ¿no? En donde se burla de estos supuestos patriotas defensores de la libertad, ¿no? Entonces dice, bueno, es una política que involucra a las mujeres, ¿no? Y ahí las vemos. Entonces, como sucede, va a suceder, digamos, a lo largo
de los siglos XVIII, XIX y yo diría una parte importante del XX, la idea que las mujeres que se involucran en política en primer lugar son feas, ¿no? En segundo, son de moral disoluta. En tercero, no se ocupan de lo que se tienen que ocupar, que es de los niños y de la casa, ¿no? Entonces aquí tenemos al niño llorando en el piso mientras estas están grillando, firmando sus pliegos y sus manifestaciones, que están bebiendo, ¿no? El perro se está haciendo pipí y aquí, si pudiéramos ver la que sigue, que se ve, digamos, más de cerquita. Si pudiéramos ver la que sigue. Ok, perfecto. Entonces aquí, ¿no? Entonces, como les digo, estas mujeres poco atractivas, hipócritas porque están tomando, ¿no? Seguramente están bebiendo té, cuando no alcohol. Y aquí aparece, ¿no? La esclava. Entonces, esta idea de los defensores de la libertad que en realidad son propietarios de esclavos, ¿no? Y una de las cosas que vamos a ver, vamos a tener esclavos que participan en la guerra de los dos lados, pero la corona, ciertos gobernadores, entre ellos Dunmore, que es el, aquí se los pongo que es el gobernador de Virginia, va a tener una serie de proclamaciones mediante las cuales promete a los esclavos que se unen a las tropas de su majestad la libertad, ¿no? Entonces, las tensiones, digamos, las contradicciones de la sociedad estadounidense durante gran parte del siglo XIX ya están aquí en la revolución, ¿no? Entonces, esta caricatura es una sociedad de damas patrióticas en Carolina del Norte, ¿no? Pero como les digo, este desorden, la casa ha hecho un relajo y estas mujeres metiéndose en política y metiéndose con señores que no debieran. Entonces, bueno, finalmente en 1776, ¿no? El Congreso decide, 1775, perdón, tenemos otro encuentro poco fortuito entre una milicia local en los pueblos de, otra vez, Massachusetts, Concord y Lexington. Y ahí se arma la reyerta y esa reyerta se convierte en un enfrentamiento armado en todo el estado. Gage moviliza a las tropas del rey, los distintos pueblos movilizan a sus milicias, hay una serie de enfrentamientos en torno a la ciudad de Boston y para sorpresa seguramente de los milicianos también, gana el ejército colonial, perdón, y establecen un gobierno independiente, ¿no? Y entonces el Congreso Continental llama a tomar armas y hacer la guerra a los británicos, hace esta última que se conoce como la petición de la rama de olivo, diciéndole al rey, nosotros, esta idea además, ¿no? Que es bastante recurrente en los regímenes monárquicos, el problema es el parlamento, que es corrupto, que no entiende, ¿verdad? Y el rey, si el rey supiera, ¿no?, lo que está pasando, él arreglaría las cosas. Entonces, esta última apelación al rey de Gran Bretaña, Jorge III, que no quiere, o sea, nada que ver con estos supuestos patriotas que le parecen unos anarquistas, desordenadores, desobedientes, traidores, etcétera, etcétera. Y empieza entonces, ¿no?, esta guerra, que es una guerra en muchos sentidos civil, ¿no? O sea, porque vas a tener la sociedad que se divide entre quienes quieren deshacerse del dominio de Gran Bretaña y del rey y los que no quieren y quieren conservarlo, ¿no? Entonces, a esto se va a sumar, ¿no?, el envío de más tropas de Gran Bretaña, de los mercenarios alemanes, la llegada de los franceses, en algunos lugares de algunos españoles. Entonces, una situación bastante complicada que no va a terminar sino en 1780.
83. Pero bueno, en 1776, ¿no? Tenemos, yo diría, dos eventos y documentos importantes. Por un lado, en julio, el Congreso le pide a las colonias que se constituyan como gobiernos independientes y populares, bajo la autoridad del pueblo. Y entonces es cuando la mayoría de los estados, no todos, ¿no? Rhode Island y Connecticut deciden que ellos no necesitan cambiar su carta colonial, que funciona muy bien, y nada más le tachan, ¿no? Ahí donde dice rey le ponen gobernador. Pero digamos, hay estados en donde realmente, digamos, se echa a andar, es un laboratorio constitucional muy interesante, ¿no? La mayoría de estas constituciones son producto de, ¿no? Entonces tienen elecciones anuales, tienen, el gobernador es nombrado por los representantes, no pueden proclamar ley alguna que no vaya a aplicarse cuando ellos ya no sean representantes. No se exige pertenecer a una denominación religiosa en particular, con excepción de algunos estados de Nueva Inglaterra, pero sí se pide que los diputados crean en un estado futuro de premios y castigos. O sea, no quieres una gente que no le teme al más allá una vez que haya pasado a mejor o a peor vida. Entonces yo creo que este que es mucho menos conocido que la Declaración de Independencia, es también un momento bien importante, porque eso es lo que transforma las colonias en estados independientes que se autogobiernan, que cortan con el gobierno monárquico y metropolitano. Y bueno, la otra es este documento fantástico que vimos, ¿no? A principios de la sesión, ¿no? En donde la pluma de Thomas Jefferson, ¿no? Hace este texto, ¿no? Para que comprendan lo que están haciendo estos colonos, estos rebeldes, para que el mundo cándido los comprenda, ¿no? Diciendo, hay una serie de verdades evidentes que son que todos los hombres han sido creados iguales y dotados por su creador de ciertos derechos inalienables, ¿no? Entonces, que son la vida, la libertad y el derecho a perseguir la felicidad, y el derecho que, si el gobierno empieza a violar estos derechos, ¿no? Estos pueblos tienen el derecho de derrocar a este gobierno e instituir uno que les convenga para su felicidad. Y luego la parte más prosaica, que es hasta el final, ¿no? Hay toda esta denuncia de lo que ha hecho Jorge III, que es, ¿no?, terrible, que justifica lo que están haciendo los colonos, y decir, bueno, estas colonias constituyen unos estados unidos que tienen derecho, ¿no?, a hacer lo que hacen los estados independientes, que es hacer la guerra y concertar la paz, ¿no?, forjar alianzas. Entonces, la idea, además, ¿no?, que también va a ser muy importante para el mundo de finales del siglo XVIII y principios del siglo XIX, que con una declaración, ¿no?, puedes lograr la transformación de unas colonias en estados independientes, y que estos pueden subirse, digamos, al escenario de la política internacional, porque firmaron, ¿no?, esta declaración, ¿no?, en la que anuncian al mundo su llegada como miembros de este concierto de las naciones.
la independencia se hace efectiva no porque la hayan declarado, sino porque al final ganan la guerra. Que pues sí, ahí es qué es lo que se necesita, ¿no? Para convertirte en un país independiente. Si podemos ver la última imagen, que es esta que ustedes conocen muy bien, porque es la que está en el billete, creo que de dólar, ¿no? En donde están, ¿no?, los miembros del Congreso Continental, la comisión que redactó la Constitución. Entonces ahí vemos a Adams, a Jefferson, que es alto y tiene el pelo rojo, ¿no?, a Franklin, y que es una escena totalmente inventada, ¿no?, el que pinta John Turnbull para el Capitolio, ya en la década, creo que de los 30 del siglo XIX, cuando en realidad, cuando se firma, están unos entrando y saliendo, está, ¿no?, la guerra ya empezando. George Washington, que es el presidente del Congreso, en realidad está tratando de juntar gente en Boston para, digamos, llevar a cabo la guerra. Entonces, este momento de gran solemnidad, de unión, etcétera, pues es realmente una reconstrucción posterior que no nos habla de la precariedad, de la audacia, del riesgo, ¿no? El primero que va a firmar va a ser John Hancock, que es también un neoinglés, que firma, hace una firma muy grande, ¿no? Entonces dice, estoy escribiendo en grande para que Jorge III pueda ver mi firma, sin ponerse los lentes, a sabiendas de que pues esta firma lo que le puede costar es la vida, porque está poniendo por escrito que es un traidor que pretende desconocer la lealtad que le debe al monarca, ¿no? Entonces, también, digamos, si este debate transatlántico que se echa a andar en la estela de la guerra, en medio de los esfuerzos de la metrópoli por reajustar el imperio, lo que vemos también con esta declaración de independencia es también una especie de técnica que va a ser muy importante en la creación de las naciones independientes del Nuevo Mundo a partir de 1810. Yo diría quizás antes, porque pues Haití también recurre a una declaración de independencia. Entonces, yo lo cerraría ahí, y bueno, con mucho gusto contesto a sus preguntas, que Alina, no sé si me las dices tú. Sí. ¿Tú me las dices? Ok. Pues muchísimas gracias nuevamente, doctora, por esta sesión. Recordarles que la primera sesión ya está en el canal de YouTube, también se está transmitiendo en vivo. Agradecemos a las cientos de personas que nos están viendo también a través de redes sociales. Vamos a dar 2 preguntas a mano alzada, que ya están levantando por aquí la mano, y el resto las vamos a recuperar exclusivamente por temas de tiempo a través del chat, como les habíamos propuesto desde la primera sesión. Así que abrimos esas rondas de participación, que entiendo sería Alfonso Aguilar Shelin. Si nos ayudan, por favor, con el micrófono. Gracias. ¿Se me escucha? Sí, adelante. Ok. Nada más, andamos confundidos con los siglos. La independencia de Estados Unidos creo que fue en el siglo XVIII, no en el XIX, o estoy equivocado. El siglo XVIII es de los 1700 a los 1800, y el XIX ya vendría siendo de los 1800 a los 1900. O corríjanme, por favor, no, al respecto. No, tiene usted razón. Tiene usted razón. Lo que sucede es que la declaración es de 1776, el fin de la guerra es de 1783, pero esta idea de que se pueden juntar
unas gentes que además, pues lo que tenían que ver era que eran todos súbditos del rey, de su majestad británica, y escribir en un papelito que pues se portó muy mal su majestad británica y que por lo tanto ellos quieren ser independientes. ¿Qué es lo que va a pasar en el resto de América a partir del siglo XIX, ¿no? La independencia de Haití en 1806 y luego la de los países hispanoamericanos? No, nadie copia, no, pero sí hay esta idea de que, bueno, es que esto se puede hacer a partir de lo que hacen estas colonias que se vuelven colonias unidas y que terminan declarando que son Estados Unidos independientes. Entonces, sí tiene usted razón, si esto es todo el 18. De nuevo su micrófono, perdón, es que como había ruido lo silenciamos, pero puede activarlo, ahí está. Ok, sí, muchas gracias por la aclaración. Por el otro lado, los primeros levantamientos fueron exactamente en Boston o fue en un pueblo que ahorita no recuerdo el nombre, que está en Rhode Island actualmente. A ver, hubo, yo diría, motines en prácticamente todas las ciudades, sobre todo, porque era más fácil organizarse, porque es donde estaban las autoridades reales, pero levantamiento, y bueno, ya está esta masacre de Boston, que en realidad es una cosa accidental, ¿no? O sea, que pues se juntan ahí en la calle, se dicen de cosas, se avientan de cosas, y pues empieza la balacera. Pero un enfrentamiento como tal, en donde la secuela es que se dividen los dos bandos y toman las armas, son estos dos pueblos afuera de Boston que se llaman Concord y Lexington. Listo, muchas gracias. Alonso, si tuviera alguna otra pregunta, adelante. No, muy amable. No me quedó muy claro la cuestión de cómo antes de eso se transformó el dominio de los territorios cuando George Washington ataca el fuerte, porque sí estaba viendo los dos mapas. No sé si rápidamente pudiera más o menos abordar el tema de vuelta. Gracias. Y bueno, a ver, George Washington, que es un joven plantador, bueno, ya no es tan joven, pero digamos sí, un plantador que quiere tener el prestigio de ser, es oficial de milicia y quiere hacer cosas por su país, que es Gran Bretaña, ¿no? Como soldado del rey. Parte con un grupo de milicianos y con un grupo de indígenas en el Valle del Ohio, que es un valle que está en disputa entre Francia y Gran Bretaña. Entonces él está haciendo esta exploración en donde supuestamente van a demostrar que eso es de Gran Bretaña. Llegan al fuerte y en el fuerte francés, ¿no? que en ese sentido los franceses pues tienen presencia física oficial más marcada que los británicos, que más bien están pensando migrar a esta región. Y ahí el problema, o sea, lo que desata la violencia son los miembros de la nación indígena que tienen un pleito con el comandante francés, que en algún momento atacó alguno de sus aldeas, y entonces ellos atacan a los franceses y la cosa se les sale de las manos por completo a George Washington. Es un incidente que el gobierno francés considera no es aceptable y echan a andar, ¿no? O sea, la guerra entre Gran Bretaña y Francia está latente durante todo el 18. Y entonces hay un incidente, como le digo, a un marinero le cortan la oreja, incidente, guerra. Y entonces es aquí lo que pasa, y lo que digamos es de llamar la atención es que América empieza a ocupar un lugar cada vez más importante en la disputa entre Francia y Gran Bretaña, y en el caso de George Washington empieza con un incidente en suelo americano.
¿no? En esta zona en disputa del Valle del Ohio. ¿Sí? Muchísimas gracias. Por ahí Jorge García estaba levantando la mano. Si me ayudan con el sonido y que puedas activar tu micrófono, listo. Muy buenas noches. Mire, yo creo que estas personas en su ADN siempre han traído ya de por sí lo mañoso, lo sinvergüenza. Vinieron huyendo y poniendo de unos impuestos y no quisieron impuestos, pero bien que ponen aranceles ahora. Y en nuestro ADN sigue siendo, yo creo, la misma, la resistencia y la fuerza para seguir adelante. Aunque ellos pongan banderas y estrellitas y barras, que no se les olvide a esos señores que nosotros somos los dueños de las tierras, porque nosotros ya vivíamos aquí cuando ellos llegaron. Gracias, estuvo muy bonita su plática. Muchas gracias, Jorge. Pero yo, hijos, como historiadora, diría que no traemos, o sea, que no traemos las mañas en el ADN. Son las circunstancias, son, entonces, digo, hay una serie de tendencias, yo diría, en la historia de Estados Unidos que están muy marcadas, ¿no? La idea de ocupar estas tierras que no son de nadie, cuando no es cierto. Yo diría que en este afán, digamos, de volverse propietarios, eso está ahí desde el principio, pero que no es por lo que traen en el ADN, sino por las circunstancias de ese modelo de colonización, ¿no? Que dicho sea de paso, no es tan distinto al nuestro. Lo que pasa es que el espacio que llegaron a ocupar sí resultó muy distinto. Gracias, doctora. Voy a leer, antes de pasar la palabra con Armando, en el chat dejan 2 y luego Armando para hacer un grupo de 3 preguntas. Francisco dice, entonces podemos decir que entre esta dicotomía entre proteccionistas y librecambistas, a diferencia del resto de América, en Estados Unidos triunfó la primera, es decir, proteccionismo. Y también Mauricio dice, doctora Erika, entonces básicamente la colonización británica y a su vez la independencia de las colonias son motivadas casi exclusivamente a las condiciones económicas, donde es el libre mercado su bandera, acompañado de un poco de teología puritana. Y mientras hay más preguntas en el chat, damos la participación a Maestra Armando Dina, Alonso. pues muchas Adelante, gracias Armando. nuevamente, felicitándole por este nuevo proyecto tan importante. Qué necesario. Me acuerdo del texto de Vecinos Distantes y solamente, como decía al principito, se va amando lo que verdaderamente se conoce y más bien para poder convivir mejor. Sin embargo, maestra Pani, excelente, mil gracias por su presentación. Yo tengo 2 preguntas. Una es muy breve, tiene que ver con quizá por qué hay esta migración de Europa. Si quizá me recordara muy brevemente, pero hay otra que es más de interés y es incluso con una brecha entre lo que se enseña allá, sus primarias y a la formación de sus ciudadanas, a lo que aquí nosotros en México vivimos. Les saludo a todas la hermandad migrante desde Coyoacán, de la sección 0367. Bueno, entonces, ¿cómo es la formación histórica y de alguna manera cómo permea en términos culturales allá en los Estados Unidos? Ya no diría yo solamente a los nacionales, sino también con una historia tan importante de origen migratorio. Muchísimas gracias. Gracias, Adina. Mucho éxito nuevamente. Un abrazo a todas, todos, todes. Gracias, Armando. Pues adelante, doctora. Ay, muchísimas gracias por estas preguntas tan interesantes. A ver, en el momento de la revolución, yo diría que el debate proteccionistas, librecambistas no es tan claro, porque vienen de un mundo en donde el chiste del imperio es que tú construías una esfera comercial que era de los miembros de tu imperio, ¿no? Entonces el comercio fluía ahí adentro
y era bueno que no saliera, sobre todo el metálico, no, pensando que pues el oro y la plata existen en una cantidad determinada y que si sale, pues ya lo perdiste y el otro lo ganó. Entonces, esta idea, yo diría que dentro del imperio, esta idea del libre cambio, muy enraizada en el mundo anglosajón, de los dulces lazos, de que no es que el metálico no sale, sino que intercambiamos y es un ganar-ganar. No en balde Adam Smith es escocés y escribe La riqueza de las naciones en 1776, ¿no? Publica. Entonces no tienen la disyuntiva. Ahora, el Estados Unidos en su momento de nacer está muy empeñado en preservar la libertad de los mares, ¿no? Entonces, es decir, bueno, es que tenemos derecho a comerciar con todo el mundo. Y qué es más, cuando los otros están en guerra, no tienen derecho a no dejarnos comerciar con los dos, porque nosotros somos neutrales. Entonces, yo diría que en ese momento hay un gran compromiso y sacan a los autores de del derecho de gente, a Pufendorf y a Vattel, y dicen es que es muy importante que el mundo, digamos, que creemos un espacio para los civiles y para el comercio que no sea afectado por la guerra, ¿no? Que pueda seguir y que podamos perseguir la prosperidad, que además no es una suma cero, sino que le conviene a todo el mundo. Y ahí eso cambia a lo largo del 19 por varias razones. Uno, porque el gobierno federal es el único, de eso vive. El gobierno federal va a vivir de los aranceles hasta el siglo XX y le va a alcanzar, ¿no? Y va a poder ganarle la guerra a México, etcétera, etcétera, etcétera. Y hay esta tensión entre los sureños que quieren, que exportan muchísimo y quieren que no haya aranceles o que haya aranceles bajos, y los norteños que están empezando a industrializarse. Entonces ellos quieren aranceles más altos. Y ahí va a ser uno de los debates bien interesantes que de hecho ponen en algún momento en riesgo la unión, porque pues dicen, bueno, es que los aranceles nos van a cerrar mercados fuera, nos están poniendo en desventaja, se está favorizando a una región y se está desfavorizando a la otra. Entonces ya es para finales del 19, después de la Guerra Civil, cuando vemos un enorme desarrollo de la industria estadounidense que va a transformar en prácticamente 30 años a Estados Unidos en la primera potencia industrial del mundo, en donde se usan los aranceles para proteger a la industria estadounidense y además como ingreso. Y esto yo diría que cambia de manera importante en el siglo XX cuando, por interés, ¿no? De que los mercados estén abiertos para una economía excepcionalmente potente como la americana, le conviene, pero también esta idea después de la crisis del 29, después de la Segunda Guerra Mundial, de que un mundo vinculado por el comercio, en donde todo mundo gana, es un mundo en donde la guerra es menos probable. Entonces, por eso el regreso ahora es bastante sorprendente. El otro día escuchaba a Justin Wolfers, que es un economista de la Universidad de Michigan, dice que Trump quiere la sociedad de los 50s con la política arancelaria de finales del 19. Yo creo que hay yo creo que lo que podemos discutir y que debemos discutir es aranceles sí o no y para qué. Porque es cierto que el libre comercio tiene ganadores y perdedores y hay que tratar de construir una política pública que deje al menos número fuera.
Pero yo creo que en el caso de hoy sí hay una falta de comprensión de cómo funciona el comercio internacional y sin duda cómo funciona el área económica norteamericana. Cosa que no quiere decir que sea intocable, pero históricamente lo que está pasando es bastante extraño. Entonces, la otra son las condiciones económicas. A ver, es el impuesto, entonces podemos decir eso es una condición económica, pero yo diría que no son los efectos económicos de los impuestos, sino cómo son interpretados políticamente. Aparece la moral puritana, yo insistiría en lo que vimos la vez pasada. Los puritanos son un grupo en una región muy determinada de primero las 13 colonias, después de los estados Unidos son influyentes, sí, luego van a ser constituidos como el origen casi de Estados Unidos, pero iba a haber, ¿no? Por ejemplo, cuando se hace la Constitución de Massachusetts se tiene que hacer 2 veces, porque la mandan a aprobar, o sea, la asamblea la hace y la manda a aprobar, y los pueblos deciden que quieren cambiar unas cosas, pues tienen que volver a hacer, y lo que terminan haciendo es algo bastante más conservador en la segunda fase, pero hay pueblos que dicen que el único gobernador es Dios, que no necesitan otro. Pero yo diría que la parte teológica es menos influyente, y que son las condiciones económicas, pero en realidad es el sentido político que se le da. ¿A qué tiene derecho el gobierno? ¿A qué tienen derecho los gobernados que en este momento que en este tránsito se van a convertir en ciudadanos? John Ramsey, que es un médico de Carolina del Norte que escribe una de las primeras historias de la Revolución, dice, la gran transformación es de súbditos a ciudadanos. Y es una diferencia inmensa, dice, porque el súbdito es el subyació, el que está abajo, y el ciudadano es el titular de parte de la soberanía. Entonces, esta idea de quien tiene el derecho a decidir es la masa de los ciudadanos, es el pueblo, ¿no? Es we the people que van a ser, lo que legitima la constitución que va a constituir, ¿no? a estos estados en una federación. Ellos en este momento van a decir, nosotros no somos una nación consolidada, pero que sí nos habla ya de la soberanía popular como el centro de lo que da legitimidad, ¿no? A ver, la migración europea, es una migración bastante diversa. Uno, porque no tienen, a diferencia de la América hispana y portuguesa, la prohibición bastante terminante de que quienes no son súbditos del rey migren a América. Entonces hay una mayor apertura, con lo cual hay una mayor diversidad, y porque son colonias comparadas, ¿no?, a la Nueva España o al Virreinato de Perú, pobres, que se sienten a sí mismas despobladas y que entonces están abiertas a la naturalización, y con esta idea de que hay una reserva de tierra prácticamente infinita, pues es un lugar atractivo para la gente pobre, cosa que no necesariamente sucede en otros espacios coloniales americanos. O sea, sí está la idea de hacer la América, también en los dominios de España y Portugal, pero creo que la movilidad y las jerarquías más relajadas, por decirlo de alguna manera, de la América norteamericana, que en la época son vistas como una cosa negativa. O sea, pues es una sociedad donde no hay los nobles, no hay los grandes líderes de la sociedad,
pues en Nueva Inglaterra son los pastores, versus, ¿no? O sea, unos jesuitas en América o el conde, ¿no? Romero de Terreros fundando el Monte de Piedad, etcétera. No, esa idea de que pues hay grandes hombres haciendo grandes cosas, aquí es como que todo mundo está un poco en la misma tesitura. Una de las cosas que llama mucho la atención a los viajeros es que, bueno, que tienen muchos hijos, y es cierto que no hay grandes ciudades, estos viven más bien en el campo, son vidas más sanas, los niños sobreviven, pero que son muy desobedientes. O sea, que no hay jerarquía. Y esto en esta época no es visto como particularmente una cosa positiva. ¿Cómo se enseña la historia? Si entendí bien esta pregunta. ¿Cómo se enseña la historia en Estados Unidos? Depende muchísimo. ¿Por qué? Porque los programas escolares los definen los consejos escolares, que son en su enorme mayoría electos. Entonces, tú tienes estados en donde hay un programa de historia bastante bien. Texas, ¿no? Entonces, Texas es un gran mercado para quienes hacen libros de texto, ¿no? Porque ahí sí el programa es estatal, tiene que seguirse de tal manera. Entonces, las disputas por cómo se enseña el pasado son parte del juego democrático en Estados Unidos, yo les diría, por lo menos desde el siglo XIX, y van desde los católicos irlandeses recién inmigrados a Nueva York, que no quieren que sus hijos aprendan a leer en la Biblia protestante. Y ahí es un pleito interesantísimo, porque por un lado, ¿no? La jerarquía eclesiástica no quiere que los católicos son vilipendiados, rechazados, ¿verdad? Y se dice que no pueden ser republicanos, etcétera. Entonces, los sacerdotes normalmente lo que quieren es que los irlandeses no hagan olas, pero aquí el obispo de Nueva York dice, tienen que movilizarse, tienen que votar. Y entonces, cuando los católicos dominan el consejo escolar, pues ya no se usa la Biblia para enseñar a leer. En las escuelas de Nueva York, hasta el pleito en torno a si se puede enseñar o no la evolución, a lo que vemos hoy, ¿no? Sobre cómo se enseña la esclavitud, ¿no? Entonces, con esta insistencia además, que a mí me llama muchísimo la atención, de esta idea de que se enseña a los niños a sentirse culpables, o sea, es una cosa casi psicológica, y que hay que intervenir los museos, y que hay que... Entonces, es un gran tema. Cuando Clinton era... Yo me estoy tardando muchísimo, Alina, yo no sé si me debería de... ¿No? ¿Está bien? Tenemos todavía 10 minutos y aprovecho esta interrupción porque le hacen muchas preguntas, a lo mejor para ir cerrando, y habíamos avisado priorizar el chat también, justo por el tema de tiempo. Le preguntan mucho sobre el rol de la iglesia dentro de la independencia, y también si existen paralelismos hoy con el tema de los aranceles. Sé que el tema de los aranceles ya lo tocó. Y por aquí últimamente había una más, aprovecho para ponerla por aquí. Decía, cuando España controlaba el comercio y Gran Bretaña empezó a imponer su fuerza e impone aranceles a España y lucha por el control del comercio allá en los siglos XVII y XVIII, ve alguna similitud con lo que está sucediendo en la actualidad, en la manera como países imponen tarifas para tratar de mantener control. Y igual, como el tema dice que determinó que existieran 13 colonias en el territorio controlado por los ingleses, y qué pasaba con los grupos originarios en todos los territorios, que es algo que les invitamos a ver también de la primera sesión, por franceses, anglosajones, españoles.
Y bueno, eso básicamente, insisto, el tema de la religión es algo pues constante también ahí. Entonces agrego eso en esta ronda de cierre. Para ir cerrando, pero entonces nada más muy rápidamente, cuando se intentó a principios de los 90 de tener unos estándares históricos medio parejos, y participaron unos historiadores de primera y se hicieron mesas de trabajo con maestros de todos los niveles. O sea, fue realmente un trabajo, si les interesa, el autor, el, digamos, fue Gary Nash, que es un historiador de la Universidad de California en Los Ángeles, y el gobierno lo echó para atrás. O sea, porque fue tal el horror de cómo es posible que no se mencionara más que 3 veces a George Washington. O sea, es muy, esta cosa sobre si la historia debe ser historia patria, muy complicado, muy interesante. El tema de la iglesia es que son muchas iglesias. Entonces, hay un incluso yo diría, la diversidad lleva a la conclusión, yo creo que relativamente consensuada, de que la política no debe contaminar a la religión. Y por lo tanto, y nadie tiene derecho a imponerle al de junto la manera de adorar al Señor. Y entonces está esta idea de la separación entre iglesia y poder político, la Declaración de los Derechos, primero de Virginia, pero que luego del respeto a la libertad religiosa y del famoso muro de separación entre poder político y poder eclesiástico, que es digamos, una de las cosas que a Jefferson le importaban mucho, y que también va a estar en disputa a lo largo de la historia de Estados Unidos, ¿no? O sea, porque por otra parte son pueblos muy religiosos y tienen en algunos casos un sentido de misión, de pueblo elegido, y se convierte Estados Unidos en un mercado religioso importante. O sea, hay una democratización. Cualquiera puede echar a andar su iglesia, puedes tener predicadores, predicadoras, que se mueven, inventan los mormones, ¿no? Entonces hay movimientos evangélicos, despertares, entonces hay un entusiasmo religioso fascinante también, pero también que es producto de esta especie de democratización de la religión. A diferencia de una iglesia católica, ¿no? Muy vertical, que no controla todo lo que piensa que controla, pero pretende. Espérenme, me falta bueno, sí, que mientras más dominante es un poder comercial a nivel transnacional, pues sí impone condiciones al resto de los países, ¿no? Y Gran Bretaña, yo diría desde mediados del 18 hasta las primeras décadas del 20, porque sí, Estados Unidos tiene una potencia industrial muy importante para finales del 19, pero el comercio internacional, yo creo que Gran Bretaña, y además la libra es tan buena como el oro, etcétera, 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 ¿no? Y ahí, con los países con menos poder, pues tienen que ver cómo se acomodan. México no lo hace nada mal, y pues a quien le interese le recomiendo el libro de Paolo Riguzzi, que se llama Reciprocidad Imposible, de cómo hay un uso bastante hábil de la frontera, de la zona libre, de las negociaciones para lograrlo. ¿Por qué son 13 colonias? Porque son distintos grupos que en distintos momentos deciden establecerse en América, ¿no? De hecho, no todos ingleses, ¿no? Tanto holandeses como suecos están en este espacio de lo que después va a ser Nueva Jersey, Pensilvania, perdón, y Nueva York. Y las relaciones con los pueblos indígenas locales son muy distintas y dependen, yo diría, sobre todo de cuáles son los incentivos otra vez económicos.
Entonces, las relaciones son relaciones más o menos igualitarias, mientras que la dependencia de los recién llegados sobre los que ya están es mayor, y que lo que interesa es el comercio con los bienes que puedan ofrecer los pueblos indios. Una vez que lo que interesa es apropiarse de la tierra, las relaciones se vuelven mucho más tensas, más violentas, etcétera, ¿no? Vamos a ver la desaparición, bueno, la expulsión a partir de la década de los 30 de los grupos indígenas que estaban en la costa este, pero vamos también a ver conformarse naciones indígenas poderosas que controlan territorios extensos, como es el caso de los comanches, sobre todo, ¿no? Y de los lakotas también en el noroeste, no en la costa, sino más, digamos, hacia las Dakotas, etcétera. Y creo que me falta alguna. Pues mientras los compañeros y compañeras están pasando lista, a lo mejor cerraríamos, que alcanzó a levantar la mano Rosa Alex. Nada más le pediríamos que sea breve. Rosalinda. Ahí está. Ay. Pero no sé si se escucha. Sí, adelante. Ah, qué bueno. No, pues felicitar a la maestra porque a pesar del método, es apasionada. A mí me llama mucho la atención lo siguiente. Ahí, cuando estaba dando el relato del proceso hacia su, vamos a decir, emancipación, se da como común el sufrimiento de estos colonos, porque incluso lo dijo así, la expositora, la maestra, dijo, tenían el mismo dolor, compartían el mismo dolor. A mí me gustaría que hiciese un parangón con la comunidad migrante, porque también la comunidad migrante comparte un dolor. Y esto lo digo especialmente ahora con los procesos de redadas. Se siente, se ve cómo se da la comunicación y cómo se da la pena, y cómo eso te genera un sentido de unidad. Y es como un germen patriótico. Entonces, la cuestión es que los pueblos no son semejantes. Maestra, ¿cómo es la constitución del migrante que llega a este continente que después se llama América respecto de la constitución del habitante? El migrante viene de fuera y usted decía, la tierra es infinita. El habitante está aquí, está en su propia tierra, es de su tierra, tiene la pertenencia de su tierra. Frente a personas como John Adams o como Thomas Jefferson, Emiliano Zapata. Entonces a mí me gustaría, en las profundidades de sus análisis que hace, cómo puede narrar a estos dos personajes en un contexto que se antoja parecido. También somos migrantes. Quiero saber su opinión, y también le dejo una inquietud. Me preocupa mucho que los llamemos americanos, y me preocupa más ahora en el sentido, no porque no lo sean, sino porque también, y vaya, que quienes tenemos la piel morena lo somos, pues porque estábamos aquí. Muchísimas gracias, maestra. No, Rosa, gracias a ti. A ver, creo que dentro del, hay muchas cosas que hacen comunidad, ¿no? Y creo que entre esos es definitivamente la sensación de ser el blanco de la injusticia, y en ese sentido los colonos se transforman, yo diría incluso en americanos, o sea, van a usar esa palabra que antes, cuando lo usaban, se referían a los miembros de los pueblos indígenas, y era, sin ser despectivo, sí, digamos, marcaba una diferencia. Frente a lo que consideran es la agresión metropolitana, primero están reclamando que son ingleses nacidos libres, que son súbditos del reggae, y van a empezar a recurrir más bien a esta idea de somos americanos.
no es tan distinto, pensemos en la Nueva España, ¿no? Cuando el llamado es el llamado a los americanos, ¿no? A los que nacieron en este suelo, de Hidalgo, de Morelos y de Iturbide, ¿no? Los tres van a recurrir a esta idea de que porque nacimos aquí, somos distintos, cuando antes habíamos pensado que éramos parte de la misma comunidad. A mí, creo que la identificación con el lugar de nacimiento es una cosa muy poderosa. Y yo creo que pues, tú hablaste de Zapata y es un excelente ejemplo. John Adams quizás no tanto, porque John Adams pues tiene su granja ahí en Queens y sí le gusta mucho, pero pues, no está tan compenetrado porque no nada más vive de eso, ¿no? Yo creo que eso, o sea, la simbiosis cuando dependes del espacio que te vio nacer, pues tiende a ser más fuerte. A mí lo que me preocupa de esta distinción entre habitante y migrante es que hace una diferencia de esencia a lo que es una diferencia de circunstancia. Todos en su momento fueron migrantes. Y a mí me pone, no sé ustedes, pero de muy, muy mal humor cuando, pero es que mis abuelos vinieron aquí legalmente. Para empezar, seguramente no saben. Y pues es que la legislación era totalmente distinta y es que Estados Unidos no había apostado a que tener una población migrante documentada era una cosa que les funcionaba bien a quienes querían que les funcionara. Entonces, esta cosa es que eran settlers, no eran migrants. No, a ver, el settler es igual de migrant, nada más que va y es en una economía agrícola, pues va a tratar de comprar tierra, o sea, va a trabajar en una granja, después lo va a tratar de... Y en una economía que no es agrícola o que es de grandes propiedades agroexportadoras o agronegocio, pues entonces no va a establecerse como granjero. ¿Por qué? Porque las oportunidades de trabajo están en otro espacio. Entonces ahí, híjole, y creo que parte del problema es que el sufrimiento de los migrantes es compartido, pero está esta sensación de que las diferentes comunidades se ven afectadas de manera distinta y entonces no siempre se crea la solidaridad, que sí se puede crear en esta transición, digamos, de una sociedad colonial a una resistencia al gobierno colonial. Entonces, sería un poco mi reflexión. No sé si resolví las dudas. Maravilloso, doctora. Creo que ya por cuestión de tiempo debemos de decir que hay más de 200 personas conectadas viendo esta transmisión ahorita en redes sociales, más aparte las y los decenas de compañeros y compañeras que están aquí dentro de la sesión, y no me quedaría más que agradecerle evidentemente la generosidad de habernos dado de su tiempo durante estas 2 sesiones. Les recordamos a las y los compañeros también que vamos a mandar los textos Se congeló, ¿verdad? Sí. Bueno, retomo, solamente era para darles el agradecimiento y decirles a las y los compañeros que los textos de la sesión del día de hoy serán mandados por el canal de Telegram. Antes de desconectarse, bueno, revisen en el chat por si tal vez no les aparecía, porque estaban con la pantalla completa, pero ahí en el chat, ahí está tanto la liga de asistencia para quienes no han pasado
lista, como también el canal de Telegram, que es nuestra forma de comunicación para todas las personas que están inscritas en este diplomado. Y bueno, pues agradecerle mucho a la doctora Erika Pani por su generosidad, por su claridad, por su método didáctico también, porque hace que temas que de repente pueden ser complejos, pues sean cada vez más universales, cada vez más didácticos para el público no especializado. Así que pues también agradecerle por eso. Y muchas gracias, y no sé si quisieras decir algo finalmente, doctora. No, nada más agradecerles muchísimo la atención y pues que siga este curso tan interesante. Pues aquí nos vemos entonces el próximo martes a las 6 de la tarde, 18 horas, tiempo del centro de México, y ahí cada quien haga su suma o su resta de las ciudades de donde nos siguen. Muchas gracias, buenas noches y hasta el próximo martes.